Quisiera en primer lugar saludarlo a usted y a todos los congresistas por tener el acierto de abrir este espacio de debate en el Parlamento sobre un tema que es particularmente sensible. Quiero saludar también la presencia del presidente del Poder Judicial, quien en esta tarea tiene un rol protagónico, y también el ministro de Justicia. Y al tiempo de saludarlo quiero decir que el trabajo que se ha hecho en el Ejecutivo y muy puntualmente en el Ministerio de Justicia es un trabajo de todo punto de vista destacable y de todo punto de vista rescatable, pero como él mismo lo ha dicho, perfectible. Y esa es la idea por la cual estamos aquí. Y saludar, por supuesto, al Contralor de la República. Quisiera empezar, presidente, si me permiten, con un par de, no los voy a fatigar con láminas, pero apenas un par o tres. La primera es que tengan en cuenta que esta ley, la que estamos debatiendo, va a tener un impacto en el sistema de justicia, en la normativa de 186 normas detectadas hasta ahora. Nuestro pronóstico de lo que estamos revisando es que vamos a pasar las 200 sin ningún problema. Es decir, lo que aquí se debata, lo que aquí se apruebe, va a tener incidencia en cuando menos 186 artículos del sistema de justicia. Por lo tanto, es fundamental que lo hagamos con particular cuidado. Normas como, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de la carrera de la magistratura y la ley de la carrera del Ministerio Público, la ley de la carrera fiscal también. Entonces, en todas estas va a haber un impacto muy significativo. En la siguiente lámina ustedes van a ver apenas algunos ejemplos de estas normas, de cómo lo que se apruebe aquí va a tener un impacto. Esto no ha sido recogido en la norma que presente el Ejecutivo, y por eso, reconociendo de nuevo que se trata de un trabajo importante, es fundamental que se repare en esto, porque de lo contrario se podría estar dañando el sistema involuntariamente. En la siguiente lámina, esta me sirve para señalar lo siguiente. Estamos absolutamente convencidos en la Comisión y particularmente en la Defensoría la urgencia de aprobar la ley. Y me parece muy bien que el presidente lidere la reforma de la justicia. Me parece muy bien que aquí en el Congreso se haya establecido hasta el 30 para tener aprobada. Pero habría que, de todas maneras, hacer un esfuerzo porque esto pase por comisiones. Es más, creo que el Congreso no debería renunciar a esto, porque quiero recordarle lo siguiente. Cuando nosotros nos opusimos a la ley de la publicidad estatal, uno de los argumentos que planteamos es que no se puede saltar a la garrocha las comisiones. Y el Tribunal Constitucional recogió este planteamiento que nosotros hicimos. Literalmente está, lo pueden leer en esta lámina que a continuación muestro. Por lo tanto, me parece bien que ahora se abra el debate en las comisiones, y me parecería mejor todavía si se hace el esfuerzo por que las comisiones sesionen conjuntamente. Es más, yo creo que si se le dedica 10 días al debate en el Pleno y unos 15 o 20 días en comisiones, esto tranquilamente podría ser posible. Entonces, o creemos en la Constitución, o creemos en los fallos del tribunal, o sencillamente los vamos a dejar de lado. La posición nuestra es que esto tiene que pasar definitivamente por comisiones. Y entro a la ley. Lo primero que quiero decir, y perdonen la voz porque la verdad que estoy bastante afónico, de repente pierdo la voz, pero no voy a perder el entusiasmo ni la lucidez respecto de estos temas. Porque, señor presidente, señores congresistas, el
El ministro y su equipo han hecho un excelente trabajo, pero con el mayor de los respetos quiero decir que yo no he escuchado una sola vez la palabra jurisprudencia, ni una sola vez. Y eso es particularmente grave por lo que voy a exponer a continuación. Miren, nuestro modelo de justicia no está completo. El año 93, cuando se aprueba la Constitución, en ese momento básicamente es un modelo normativo, un modelo legislativo. ¿Por qué? Porque el legislador constituyente, en el momento de legislar, legisla con el espejo retrovisor, es decir, con todo lo que pasó en las décadas pasadas. Y en ese momento, en el Perú, la jurisprudencia vinculante no estaba desarrollada. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución peruana establece el carácter vinculante de la jurisprudencia respecto de la aplicación o interpretaciones de los instrumentos internacionales y más concretamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si esto no estoy hablando de teoría, estoy hablando de una realidad. Aquí muchas veces se ha hablado de el control de convencionalidad. Eso es, justamente, el control de convencionalidad no es otra cosa que la aplicación de la Constitución del 93. Tiempo después, ya en el año 2000, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se vuelve vinculante a partir del Código Procesal Constitucional y de las propias sentencias del Tribunal Constitucional. Más aún, luego, la Corte Suprema, a través de plenos casatorios y más particularmente en los plenos vinculados al derecho penal, establece precedentes de carácter vinculante. Lo hace también en las salas civiles, pero de una manera más discreta. Entonces, lo que quiero significar con esto es que necesitamos completar el modelo de justicia, que no es normativo. Es normativo con jurisprudencia vinculante. Si no conocemos, si no sabemos qué modelo tenemos, no podemos nosotros diseñar la normativa de la justicia y tampoco vamos a poder establecer el perfil del juez. Porque ¿cómo lo voy a evaluar al juez? ¿En función de qué lo evalúo al juez? Yo he escuchado decir que al juez se le va a evaluar en función de su conocimiento de la gestión pública. Perfecto. Respecto al conocimiento de la doctrina. Perfecto. Respecto al conocimiento de la actualidad. Perfecto. ¿Y la jurisprudencia? Déjenme decirles que lo que hizo el señor Inostroza fue posible justamente porque nuestro modelo no está completo. Porque él sabía que podía dar una jurisprudencia retorcida para poder cambiar el carácter vinculante de la jurisprudencia respecto al lavado de activos. Que él podía dar una jurisprudencia retorcida respecto de atenuantes para el delito de violación de menores. Entonces, ¿vamos a dejar esta oportunidad? ¿Y no vamos a legislar sobre eso? Este es el punto, señores. De eso se trata. 25 años después, tenemos que completar el modelo. Quiero decir también la razón por la que sí, hago tibio, por favor. Bueno, el perfil del magistrado, señores, conociendo la apertura y el conocimiento del ministro, estoy seguro que ellos van a tomar a bien estos aportes, porque van en la línea, en el tiempo y en el propósito que tiene el Ejecutivo y estoy seguro también tiene el Congreso. No podemos dejar
No podemos desaprovechar esta oportunidad. Al médico se le evalúa por cuántos enfermos cura y cómo los cura. ¿Cómo evaluamos a los jueces? No solamente los casos que resuelve, sino cómo los resuelve. Entonces, y ese es uno de los parámetros, no digo que sea el único parámetro, pero es un parámetro fundamental en este momento. Entonces, cuando a mí me preguntan el perfil del juez, ese es un elemento. El artículo 146 de la Constitución de alguna manera nos habla del perfil del juez. Cuando habla de la idoneidad, bueno, ¿qué es idoneidad? Uno de los elementos de la idoneidad en el juez es el conocimiento de la jurisprudencia, el seguimiento de la jurisprudencia vinculante. Precisamente por eso es que está sucediendo lo que sucede en la justicia, porque los jueces saben que no se les evalúa en función de la jurisprudencia, sino de los libros que ha leído, de los títulos que tiene, o el arroz con pato, pero no de la jurisprudencia, o de cómo argumenta. Se trata justamente de saber si conoce la jurisprudencia vinculante y cómo es que se aplica esa jurisprudencia. Y esto no puede estar ausente. Por eso es que mi primera intervención va en esa línea. Luego, un punto importante, señor presidente, y que tampoco se ha mencionado aquí, es el modelo de control de los jueces. Para contestar las preguntas que se me han formulado y continuar con mi exposición. Sí, de hecho, congresista, esta es una exigencia de entrada también, porque evidentemente el juez o fiscal que va a participar en el proceso de administración de justicia lo va a hacer desde el día siguiente, y necesitamos que uno de los estándares mínimos sea el conocimiento, cuando menos, de la jurisprudencia vinculante. Déjenme decirles que no estamos hablando de algo baladí, estamos hablando de un elemento que forma parte de la identidad, de la definición del modelo de justicia. Teniendo claro que eso forma parte de nuestro modelo, en consecuencia vamos a poder regular todo lo que viene hacia abajo, entre ellos el perfil. Luego, hemos hablado muchas veces de predictibilidad y seguridad. No es posible hablar de predictibilidad y seguridad sin jurisprudencia. Es imposible. Lo que da predictibilidad es justamente la jurisprudencia, el carácter vinculante. No puede ser. Tenemos 6.000 fiscales, 3.000 jueces. ¿Quiere decir que tenemos 3.000 posibilidades de interpretar una norma? ¿Eso quiere decir? De ninguna manera. Eso conspira contra el más elemental sentido común y conspira contra lo que está pasando en el mundo en materia de sistema de justicia. Y el Perú no puede permanecer a la saga o con los ojos cerrados respecto a lo que está sucediendo. Ahora bien, esto en relación entonces al modelo y al perfil. El perfil del integrante y de la Junta Nacional de Justicia y de los magistrados tiene que ver, uno de los elementos tiene que ver con el conocimiento de la jurisprudencia. Yo he visto con enorme preocupación, no uno, sino muchos magistrados, dejando salvo por supuesto que hay muy buenos, que no solamente desconocen, sino no les interesa la jurisprudencia porque precisamente no está suficientemente normada. Y eso es lo que hay que aprovechar ahora. Otro tema que se ha abordado es sobre si la comisión especial debe tener una norma independiente, individual o no. Desde nuestro punto de vista, claramente sí. Primero, la comisión especial es un órgano creado por la Constitución, un órgano de estatus constitucional y además un órgano con un propósito particular.
no es un apéndice de la Junta Nacional, tampoco es un organismo temporal. Ahí, con todo respeto, hay un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque si bien es cierto, se habla de que la Junta cesa una vez que han juramentado los integrantes de los integrantes de la comisión, o la comisión cesa, después de haber juramentado los integrantes de la Junta. A ver, permítanme esta reflexión. ¿Qué sucedería si en el camino, 2 años después, uno de los integrantes de la Junta fallece, o 2? La comisión tiene que constituirse. Alguien diría, no, pero automáticamente sube. ¿Por qué automáticamente? ¿Qué pasaría si uno de los suplentes ya no califica, como me acota muy bien el Contralor? Es la comisión la que tiene que volver a constituirse para poder evaluar esta situación y pueda, en efecto, subir. Más aún, ¿dónde están las lecciones aprendidas? ¿Dónde están las lecciones aprendidas? ¿Vamos a permitir que la Junta, le hace ex Consejo Nacional, tenga una patente de corso por 5 años? La comisión especial debería, cada 2 años y medio, evaluar cuál es la situación de esos integrantes de la Junta. Si su condición, si su situación ha devenido en incompatible con el cargo que cumplen, e informar inmediatamente al Congreso. Entonces, lo que quiero significar, y podría poner más ejemplos, es que la comisión especial no es un apéndice, ni sigue la suerte de la Junta Nacional de Justicia. Es más, hasta por razones funcionales y operativas. Porque la Junta tiene que hacer su reglamento. Vamos a esperar a que se apruebe la ley para que la Junta recién se constituya y haga su reglamento. La Junta tiene que convocar para que de una buena vez se elija sus integrantes. Vamos a esperar a que la la comisión. Vamos a esperar que se dé la ley de la Junta para que recién empiece a trabajar. El país necesita una señal clara de celeridad, de operatividad. Y además estamos hablando de una norma que apenas tiene 20 y tantos artículos y que ustedes la podrían aprobar tranquilamente en 10 días. Porque tampoco es que sean grandes temas, pero sí amerita que haya una norma especial desde nuestro punto de vista. Un tema, en realidad son varios temas, pero un tema más que quisiera abordar, presidente, señores congresistas, antes que ya no pueda hablar, es el tema referido a la elección de los rectores. El proyecto del Ejecutivo, a ver, ¿qué se ha votado en el referéndum? ¿Qué es lo que se ha votado? En el fondo, y esta es una lectura por supuesto debatible, lo que se ha votado es: no queremos que el poder político meta las manos en la elección de los jueces. Ni el legislativo ni el ejecutivo. No queremos, porque es un contrapoder, porque es un poder. No queremos. Entonces, ¿alguien me puede explicar qué hace el Ministerio de Educación metido en este tema? Cuando debería ser la OMPE, que es el órgano técnico, el que debería, la comisión especial, la que inmediatamente convoque a los rectores de las universidades que están habilitadas, y ser la OMPE, el órgano técnico que se encargue de regir este tema. Y no un órgano del Poder Ejecutivo, porque desde nuestro punto de vista, esto contraviene lo que se ha votado en el referéndum, cuando menos en el espíritu e intención de lo que se votó. Se ha dicho aquí que la función de la ley es elegir a la Junta. No. Ese es
creo que bajarle el nivel a esta ley. Aquí lo que se trata, esta es una pieza de un conjunto normativo que tiene como horizonte, que tiene como objetivo la reforma y modernización y la transparencia y la eficiencia de la justicia. Eso es. Y aquí nosotros necesitamos aprovechar para poder hablar de la jurisprudencia, del modelo de justicia y del perfil del juez. Porque solo de esa manera, a nosotros que nos han encargado elegir al juez, lo podremos hacer. Como más de una vez repite Nelson, y me dice, bueno, si nosotros vamos a hacer el headhunter, por lo menos dime cuál es el perfil, qué va a hacer ese señor. Si ese señor va a administrar justicia, bueno, ¿cuáles son los parámetros sobre los cuales se administra justicia para yo, headhunter? Bueno, pues ver cuáles son los principales parámetros para elegir o seleccionar a los mejores. Pero si simplemente la norma va a hablar de la parte operativa, hemos perdido una valiosa oportunidad. Y termino con esto, señor presidente. Creo que es urgente que se apruebe la ley, del Consejo Nacional de Reforma. Es urgente, porque ese Consejo es el que va a marcar la ruta de la reforma. Entonces estamos nosotros armando un rompecabezas sin plano, sin modelo. Necesitamos que el Consejo Nacional de la Reforma nos diga cuál es justamente esa reforma, de qué estamos hablando. Sí, esa fue la razón por la que yo me permití, con el mayor de los respetos también, hablar de ese pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, cuando señalé que si no sabemos cuál es el destino, no importa el camino que recorramos, el que va a marcar el camino es justamente ese Consejo Nacional de la Reforma. Eso se puede hacer también rápidamente, por eso exhorto, señor presidente, exhorto, señores congresistas, a que se apruebe con celeridad para que este trabajo, que repito, es un trabajo muy importante y muy meritorio, pueda ser completado debidamente y dentro de 10 años no estemos en la misma situación de la que estamos hoy día. Gracias y perdonen estos estropicios de mi voz. Sí, bueno, solo para reiterar la oportunidad que tenemos de introducir en este conjunto de normas que de aquí para adelante se van a ir aprobando, y especialmente en esta, un artículo o varios que tengan que ver con el modelo de justicia, porque esta norma está directamente vinculada al modelo de justicia y a los actores, es decir, a los jueces. Quiero recordar que el Consejo Nacional, en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura, no menos de 9 veces se renovó, se modificó el reglamento, cómo seleccionaban a los magistrados. Entonces, si nosotros no regulamos, si no atajamos este tipo de posibilidades que tienen estos organismos, lo van a volver a hacer. Se me podría decir que en algunas normas del sistema aparece la jurisprudencia vinculante. Sí, pero con todo y con eso, igual Inostroza dio las jurisprudencias a las que he hecho referencia, las torcidas jurisprudencias, porque no, para él no era una obligación. Y donde tiene que estar alojado esa norma es en la ley de la Junta. Y también, de alguna manera, en la comisión especial. Por eso es que lo pudo hacer. Tal vez no lo sepan, pero hace más de 2 años, en la Corte Suprema hay un pleno casatorio que hasta ahora no se publica sobre derecho civil, sobre nulidad y eficacia. La pregunta es, ¿por qué? Porque los jueces no interpretan que esta es su obligación. Es más,
el Consejo Nacional de la Magistratura nunca lo ha tenido en el ranking de sus prioridades para evaluar. La verdad, yo me iría muy frustrado si después de estas dos intervenciones no he logrado convencer, por mis pocas capacidades de repente, de la importancia del modelo de justicia y del perfil del juez a partir, no exclusiva ni excluyentemente, de la jurisprudencia. Desaprovechar esta oportunidad sería terrible para la justicia. Luego, quería decir también que en efecto hemos presentado el día de hoy una iniciativa legislativa al amparo de las facultades que tiene la Defensoría del Pueblo. Porque como ya se dijo aquí, la Comisión Especial no existe, pero sí existen los integrantes de la comisión. Y nos reunimos en esa condición, en condición de integrante de la comisión. Y no es que el presidente del Poder Judicial con su equipo técnico trabaja y el contador con su equipo técnico. Lo que hemos hecho, nos hemos juntado para optimizar recursos y estamos trabajando para poder avanzar. Por eso una invocación, tienen que trabajar juntos, una exhortación, tienen que trabajar juntos. Es muy importante que puedan trabajar juntos, porque así optimizamos los tiempos, porque en efecto el problema que está por venir es muy grande. Al que alude la congresista Glave y al que refiere el contador es muy grande. No vamos a llegar si es que no apuramos el paso o trabajamos a buen ritmo. No vamos a llegar. Y yo quisiera que quede constancia de lo que estamos señalando. Nosotros estamos dispuestos a trabajar todos los días, de lunes a domingo y a cualquier hora. Pero tenemos que ser conscientes de los tiempos, señores congresistas. También quería decir que es altamente positivo que el presidente de la República lidere la reforma de la justicia. Cuando Pedro Pablo Kuczynski creó esta Junta para la Justicia, cuando la ministra de Justicia era Marisol Perestello, yo saludé y le dije al presidente que mucho dependía su gestión del liderazgo que él tenga para dirigir la reforma de la justicia. Por eso está muy bien que el presidente lidere la reforma de la justicia. Y está muy bien que el ministro de Justicia haya hecho más de la mitad del trabajo, porque más de la mitad del trabajo de alguna manera está hecho. Esto no es, digamos, este trabajo no es que no sirva, al contrario, ayuda bastante. Pero es necesario ensamblarlo con un modelo de justicia de cara al futuro y de lo que ha pasado desde el 93 para acá. Señores congresistas, señor presidente, señor ministro. También quisiera decirle, presidente, y aprovechar que está aquí la congresista Rosa Bartra, decirles que es fundamental que se apruebe la iniciativa del Ejecutivo para crear el Consejo Nacional de la Reforma. Eso es fundamental, porque como bien lo ha dicho Nelson, estamos armando una casa sin planos. El plano lo va a hacer el Consejo, porque es el que va a decir, no el que va a impulsar la reforma, sino el que tiene que diseñarla. Tiene que diseñarla. Sin ese diseño, muy poco vamos a hacer. Y por eso una exhortación con el mayor de los respetos a todos ustedes para que se apruebe lo más pronto posible esa ley. Gracias. Sí, yo creo que los argumentos que plantea el ministro ratifican la necesidad de que introduzcamos la jurisprudencia. Porque precisamente el Tribunal Constitucional ha establecido cuándo es que debe haber una ley orgánica. Y veo que no se está considerando eso. Yo voy a alcanzar a la comisión esta sentencia del Tribunal Constitucional, que calza exactamente con esta necesidad que estamos planteando. En segundo lugar, en efecto, dice la comisión, César, tiene toda la razón el ministro, pero esa es otra razón por la cual tiene que introducirse la jurisprudencia
de cuerpo entero en el Perú. En Francia se ha permitido el matrimonio homosexual sin modificar una coma de la definición de matrimonio entre hombre y mujer. ¿Cómo? A través de la jurisprudencia. Y puedo dar una larga lista de ejemplos de cómo es que el abogado, el jurista, el juez no puede ser esclavo de la literalidad, porque no somos literatos, somos juristas, somos abogados. No podemos ser esclavos de la literalidad de la norma, porque la realidad está más allá de la norma, más allá de la imaginación del legislador. Acabo de poner ejemplos, no normativos, ejemplos fácticos de por qué es necesario que la comisión se extienda. No porque yo quiera, esto es un presente griego, ¿ah? Nos hace chambear más a nosotros y nos da responsabilidad. Yo francamente no creo que a mí me agrada esta situación, pero tampoco puedo ser irresponsable y no ver la realidad. Y por último, justamente el decreto que hace referencia el ministro se refiere al reglamento de cómo se eligen los rectores en su condición de rectores, no en su condición de miembro de la Junta. Entonces, no, por favor, tengamos cuidado. Esto lo digo con todo respeto, señor ministro, y habrá seguramente espacio, y usted es un hombre de mucha apertura, un hombre muy inteligente, y yo encantado de esta esgrima jurídica con usted.